Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Estamos a punto de iniciar un repaso más y queremos decirte que todos los que preparamos semana a semana este repaso, nos place darte una cordial bienvenida y gracias por tu preferencia. En esta ocasión estudiaremos la lección número 3, titulada Los sacrificios, por supuesto basada en el folleto titulado El Santuario. Me gustaría introducirla de la siguiente manera. El pastor Vladimir Polanco, quien es el autor del comentario, menciona que un día, en una Navidad, como cada año acostumbra con su esposa, entregó regalos a sus hijos, a su esposa y a sus familiares. Pero como a veces suele suceder, él se quedó sin regalo. Y entonces, después de algunas horas, su hijo menor fue y le trajo un billete de $20. A lo que él se quedó muy contento porque le dijo que ese era su regalo de Navidad. Así que él le preguntó, oye, ¿y dónde sacaste el dinero? Y el niño respondió, del mismo dinero que tú me das cada día para ir a la escuela. Se me hizo interesante esta lección, esta aplicación, porque el pastor Vladimir estaba recibiendo un regalo de lo mismo que él había dado. Esto me recuerda mucho a Dios. Nosotros tenemos que darle al Señor de las mismas bendiciones que recibimos. Y eso es interesante porque Él es el dueño de todas las cosas. Así que hoy estudiaremos qué es lo que Dios quiere que nosotros le demos como ofrenda de sacrificio. Como te das cuenta, la lección será muy interesante, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Como cada semana queremos darle la bienvenida a nuestros dos amigos y colegas, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Es un placer estar nuevamente aquí para el repaso de la lección de escuela sabática, una lección demasiado atrayente, ¿no? Así es. Yo creo que vale la pena que todos podamos repasarla durante esta semana. Claro que sí. Pastor Abraham Ramírez, director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo, también le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Estamos listos para la tercera lección de la escuela sabática, que habla algo acerca de lo importante que es los sacrificios y las ofrendas. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a analizar, claro que sí. Si les parece bien, vamos como cada semana a sugerir un bosquejo. De acuerdo al estudio que hemos hecho cada uno, vamos a compartir con ustedes las tres partes de este bosquejo. ¿Cuál sería, pastor, a su parecer, el primer punto de este bosquejo? Sí, en primer lugar es un sacrificio sustitutivo. De eso habla la parte del domingo, la del martes y la del miércoles. Así que englobando todas estas secciones, nosotros vemos que era importante que Dios, después de que el hombre peca, no trayera la consecuencia inmediata sobre él, sino que vino todo un sacrificio que sustituyó la pena que al hombre le tocaba llevar. Correcto, sacrificio sustitutivo. Así es. Muy interesante. Vamos al segundo punto. Pastor Abraham, ¿cuál sería a tu parecer? Sí, el segundo sería diferentes tipos de ofrendas. Los sacrificios eran un tipo de ofrenda, pero era por el pecado, buscando perdón. Pero había otros tipos de ofrendas que vamos a ver a continuación también. Prácticamente 5 se hablan, pues, Sí. ahí en el libro de Levítico, pastor. 5 diferentes. Vamos a analizarlas. Y si les parece bien, el tercer punto me parece que es la ofrenda contemporánea, lo que el Señor espera de nosotros hoy. Exacto, eso es algo muy bueno porque a veces nos preguntamos, ya hoy no hacemos ofrenda de cereales, no hacemos ofrenda de cordero, y a veces pues ya no hacemos casi nada, no, todavía actualmente se necesita que haya ofrenda, ¿no, Pastor Abraham? Así Y es. Sí. Hoy, ¿verdad? Nosotros podemos ofrecer ofrendas, ¿sí?, actuales, y puede ser que nosotros podamos convertirnos en ofrendas para nosotros. Claro que sí, Exacto. de eso vamos a hablar. Si les parece bien, entonces vamos a repetir estos tres puntos del bosquejo. El primer punto sería sacrificio sustitutivo, el segundo punto, diferentes tipos de ofrendas, y el tercer punto, ofrendas contemporáneas. Así que, si les parece bien, vamos a hacer una breve pausa y en un momento regresaremos para el repaso de esta lección. No se vayan.
Bien, estamos de vuelta. Estamos por iniciar el estudio de la lección número 3, titulada Los sacrificios. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para poder comenzar nuestro estudio. Cariñoso Padre, te pedimos que tú nos dirijas en la meditación, en el repaso de esta lección de escuela sabática. Permite que todo lo que digamos, que todos nuestros conceptos, que todas nuestras palabras puedan ser dirigidas por ti y que puedan realmente ayudar a nuestros hermanos a comprender mejor esta lección y también a nosotros, Señor, para poder transmitirla. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el punto número 1, dijimos de nuestro bosquejo, se titula Sacrificio Sustitutivo. Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente es maravilloso ver cómo el plan de salvación se encuentra allí bosquejado en el libro de Génesis, cuando nuestros primeros padres pecan y entonces viene el Señor y los cubre, ¿verdad?, con las pieles de un cordero. Allí está justamente identificado el primer sacrificio sustitutivo. Sí, de hecho es una de las partes más interesantes que la lección tiene y que la Biblia menciona. El hombre falla y la consecuencia debe ser la muerte, porque eso es lo que Dios dijo, y Dios no miente. Y no deja de cumplir lo que Él ha prometido. Así que le dijo a nuestros primeros padres, van a morir, y realmente ellos deberían morir. Pero aquí es donde viene el asunto tan interesante de ese sustituto. El Señor, que había previsto ya el plan de la salvación, ahora les explica a ellos el plan de la salvación. ¿En qué consistía el plan de la salvación? Y les dice, saben que ustedes merecen la muerte, pero, y el pero es grande, yo les voy a enseñar un plan que diseñé desde antes de la fundación de este mundo, que consiste en la muerte de mi hijo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque les dio, el Anahuay dice que tuvo una muestra del plan de la salvación. Y entonces ellos le dicen, ¿y cómo lo vamos a entender? Con la muerte de un cordero. Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, cuando describe esto, dice que quien sacrifica al cordero es Adán, y que coloca sus manos en el cordero, él mismo levanta el cuchillo, él mismo le tiene que dar muerte, para que él entienda lo horrendo del pecado. Y cómo ahora, con la confianza que él tenía en esa muerte sustitutiva, él podía vivir. Porque realmente la consecuencia es la muerte. Pero ahora, confiando en ese sacrificio, él tenía la oportunidad de vivir y también de vivir para siempre. Qué tremenda escena, ¿no, Pastor Abraham? Nada más de imaginarla suena bastante triste, ¿no? Adán se enfrenta a algo desconocido para él. Hasta entonces no había habido muerte. Pero él promueve la muerte, porque peca. Porque él cuidaba a los animales. Así es. Ahora uno tiene que morir en su lugar. Él promueve la muerte por lo que hizo. Y entonces dice Génesis 3:7, entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Aquí vemos al hombre dándose cuenta que ha pecado. La desnudez es la expresión de su pecado. El pecado. Y a mí me da gusto que inmediatamente que ellos se dan cuenta de su desnudez, inmediatamente viene Dios a suplir esa necesidad, a tapar su pecado, a tapar su desnudez. No haciéndose Dios de la vista gorda, ya pecaron y ya me voy a... No. Enfrentó, ¿sí? Porque ya tenía un plan de salvación para sus hijos, enfrentó el pecado. Van a sufrir las consecuencias, van a tener que salir de aquí. Ya no vamos a platicar cara a cara. El pecado trajo sus consecuencias, pero hay solución. Amén. Y el protoevangelio, Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Como diciendo a la serpiente, ¿sabes qué, serpiente? Tú hiciste pecar a mis hijos, pero tú ya perdiste. Mi simiente se va a levantar y te va a aplastar la cabeza. Y diciéndole al mismo tiempo a la serpiente que ya perdió, le dice a ellos, tengan confianza. Hay que sufrir las consecuencias del pecado, pero hay salvación. Sí, hay esperanza, ¿no? Hay esperanza. Que eso es lo importante que justamente Dios le trata de decir con ese primer sacrificio. Y justamente nosotros en la lección, para que
para que pudiéramos tratar de entender este asunto un poquito más, trae el ejemplo, la lección de el sacrificio que va a realizar Abraham. Ahora, nosotros quizá al ver al Cordero, claro, estamos diciendo, no se conocía cómo era la muerte. Yo imagino a Adán encajándole el cuchillo al Cordero, brotando la sangre, el Cordero moviéndose. Terrible, una escena terrible. de esas, que podemos decir espantosa, ¿no? Pero imaginémonos el sacrificio que se le pide a Abraham cuando dice, ¿sabes qué? Dame a tu único hijo, a Isaac. Y va, lo coloca para ser sacrificado. Pero hay una parte que es muy interesante en el sacrificio que se va a realizar en Monte Moria, cuando el hijo le pregunta, oye, ¿y dónde está el Cordero? Y Abraham por eso es el padre de la fe. Falló en algunas ocasiones, pero es el padre de la fe porque él dice lo que Dios puede hacer. Dios proveerá el Cordero. Ahora, ya está acostado Isaac. Está a punto de ser sacrificado y todo el pensamiento, ¿dónde está el Cordero? Y nos acercamos, pastor, no sé si estamos bien, pero nos acercamos justamente al sacrificio de Jesús. Así el es. Hijo, ahora siendo... Así es, el porque sacrificio. ahora lo va a sustituir, y quien en carne propia, además de Adán, vio cómo le sustituían, fue Isaac, porque él ya estaba listo, el padre con el cuchillo arriba, y de pronto cuando escucha el balido, ¿no? Decían los niños cuando jugábamos bote pateado, salvación para todos mis amigos, ¿no? Porque eso lo salva. El Cordero que está ahí enredado en unos matorrales es el que viene a sustituir su muerte, ¿no? Era una escena universal. Así es. Todo el universo estaba ahí atento a lo que iba a pasar en ese monte, ¿sí? Y entonces el Padre, obedeciendo a Dios, iba a sacrificar a su hijo, a matar a su hijo. Y el hijo obedientemente se dejó amarrar tal vez y acostarse ahí. Alguien dijo, ¿quién fue el héroe ahí en esa escena? ¿El padre? ¿O el Hijo? ¿O el hijo? Los dos voluntariamente haciendo, el padre cumpliendo la voluntad Pero el Hijo también. pero el hijo también dándose voluntariamente. Sin duda alguna fue una escena que proyectaba al Calvario, universal, lo que iba a pasar. definitivamente. Entonces, esto sirvió mucho también para que los ángeles comprendieran el plan de salvación. Y yo creo que dos puntos importantes. Dios provee siempre el medio de salvación. Amén. Nosotros no tenemos que estarnos imaginando, inventando o buscando cómo me voy a salvar. Ya está. El plan de salvación está establecido. Y dos, Dios, el sacrificio para la salvación siempre debe ser sustitutivo. Así es. Sí. A lo mejor algunas personas digan, a ver qué hay que hacer para salvarse. ¿No? Pero no. Hay un Salvador. Y ese Salvador va a tomar tu lugar siempre. Correcto. Yo me quiero salvar por vivir. No se puede. Hay otro. Puedes que te va a intentarlo, salvar. ¿verdad? Puedes intentarlo, pero no lo vas a lograr. Así, por eso es que es muy, muy interesante. Y es importante porque tanto el Padre como el Hijo tuvieron fe. El Hijo tenía fe de que no sabía cómo, pero él era el Hijo de la promesa. Y en él sería dada descendencia. Así que el Hijo tuvo fe, el Padre tuvo fe. Y justamente es una de las partes importantes que nosotros debiésemos tener en el asunto de la sustitución. Tenemos que tener fe en el sustituto, porque el sustituto es perfecto. Amén. Y es tan perfecto que yo puedo adjudicarme su perfección por confianza. Y esto nos lleva a la última partecita que tiene ahí, que vida por vida, ¿no? Que tiene que ver con la sangre. Las Sagradas Escrituras son bien claras. La sangre representa la vida de los seres vivientes. Entonces, ¿por qué tenía que ser derramada la sangre? Para que yo pudiera vivir, porque si no se derrama la sangre yo no vivo. ¿Por qué la sangre de Jesús tuvo que ser derramada en la cruz del Calvario? Porque si no se hubiera derramado esa sangre, yo no tendría ninguna opción de vida. Qué hermosa lección. Me parece que la lección es bastante Sí, profunda. y justamente la lección nos dice esto, ¿no? Y me parece que ya hablamos en una lección anterior, Pastor, hablamos de esos formalismos, ¿no? Porque a veces podemos pensar, ya se hicieron los sacrificios, pero podemos caer en el formalismo de los sacrificios.
que es de lo que nos trata de prevenir la lección de esta semana. Y con parte de eso regresaremos, si nos permiten, después de un corte. Vamos rápidamente a una pausa y en un momento regresamos. Votos de amor, promesas al candor, resoluciones que se pierden con el tiempo, grande temor al no poder seguir. La caridad está menguando y no hay paz. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad. Tu vida guardará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunda el corazón, Dios hace una realidad. Yo te fallé, marchando lejos de ti, y mis promesas hechas trizas se extinguieron, mas por tu amor en ti soy vencedor, en ningún otro hay victoria, solo en ti. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad. Tu vida guardará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunda el corazón, Dios hace una realidad. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad. Tu vida guardará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunde el corazón, Dios hace una realidad. En verdad, Dios hace una realidad. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 3 titulada Los sacrificios. Ya analizamos en el primer segmento el punto número 1 del bosquejo y ahora vamos a entrar al segundo punto titulado Diferentes tipos de ofrendas. Pastor Isidro, la Biblia nos deja claro que había una diferencia entre el sacrificio del cordero, que tiene que ver sobre todo con el asunto del pecado, en diferencia con las ofrendas. ¿Por qué tenían que dar ofrendas? ¿Cuál era el significado de esto y cómo tenía que hacerse? ¿Qué significado tenía? Sí, el libro de Levítico en el capítulo 1
al capítulo 6 más o menos, y unos pasajes más ahí, nos habla de cierto tipo de ofrendas. Hay 5 ofrendas aquí mencionadas. Las 3 primeras son lo que podríamos decir para tratar de entender este asunto, ¿no? Porque es muy interesante esos capítulos, muy interesantes. Son una especie de ofrendas de gratitud. Pero alguien puede decir, ¿de gratitud de qué? De gratitud de que se mantiene una relación entre Dios y el ser humano. Entonces, como hay esa relación tan estrecha, el ser humano se siente tan feliz de mantener esa relación, y de acuerdo a lo que justamente dice el libro de Levítico en estos primeros 5 capítulos, como se está manteniendo esa relación, el ser humano se siente tan feliz, tan dichoso, y dice, Señor, me siento tan feliz y voy a darte esto. Y se lo da, y Dios lo recibe. Por ejemplo, el holocausto es de lo que habla la ofrenda de Levítico capítulo 1. Era una ofrenda quemada que simbolizaba la dedicación de la persona hacia aquel que es mayor que él. Después tenemos la ofrenda de granos, por ejemplo. La ofrenda de granos, la dedicación de los bienes materiales a Dios. Señor, me has dado tanto, que te lo traigo. Por eso, si ustedes ven, es tan bonito, ¿no? Y las ofrendas de paz que menciona Levítico 3, ustedes van a notar que es como esa felicidad. Señor, estoy en paz contigo, me siento tan feliz de que tú seas mi Dios, que vengo y te quiero decir que mantengo mi relación contigo. Esas ofrendas como que alimentaban la relación. Así es. Agradecían y alimentaban la relación con el Señor. No pudiéramos entender el sistema del santuario sin 2 figuras o 2 elementos importantes. El sacerdote y las ofrendas, ¿no? Yo creo que el sacerdote y las ofrendas son las 2 figuras que realzan todo el sistema del santuario. Ahora, las ofrendas, como ya dijo el pastor, son símbolo de la relación que el pueblo tenía con su Dios. Y por eso es que en los festejos, en las dedicaciones, por ejemplo, cuando una persona quería dedicarse por el voto del nazareato, por ejemplo, se tenía que traer ofrendas. No necesariamente sacrificios por el pecado, sino ofrendas que de gratitud del ofrendante venía a agradecer al Señor por todas sus bendiciones. Ya mencionó el pastor el holocausto, por ejemplo. Ese animal, que el holocausto, se quemaba todo. Había ofrendas donde se tomaban cierta parte para el sacerdote, y había otras donde se tomaba parte para el sacerdote y para el ofrendante. Pero el holocausto se quemaba todo. Era un símbolo de una entrega total a Dios. Así que había diferentes tipos de ofrendas. La ofrenda, digo yo, que era una expresión de que nuestras vidas estaban en las manos de Dios. Correcto. ¿Sí? Mi vida está en las manos de Dios, Él me da, yo cosecho, traigo voluntariamente una ofrenda para mi Dios. Ahora, si nosotros revisamos un poquito la introducción de la lección, dice que las palabras de ofrenda, su etimología, nos lleva a que llevar algo delante de Dios, presentarnos, pero llevar algo delante de Dios. Eso es una ofrenda. Y, como ya vemos, hay diferentes tipos de ofrenda, a diferencia del sacrificio por el pecado que se hacía. Correcto. Sí, que de hecho, ese es el otro tipo de ofrendas. Exacto. Por eso decíamos, estas son para sentirnos felices de la relación. Y la otra, de acuerdo a Levítico 4 y Levítico 5, tiene que ver con asuntos del pecado. En otras palabras, las primeras, la persona la podía hacer porque eran voluntarias. Yo quiero mantenerme, me siento feliz de mi relación con Dios, la quiero mantener, lo hago. Doy las ofrendas voluntarias. Las otras no. A partir del capítulo número 4 de Levítico, nosotros tenemos las ofrendas que le llaman algunos, y el autor de la lección le llama las ofrendas de purificación. Y él dice cuáles son algunas de las razones. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 3, dice, si el que ha pecado y ha traído culpa sobre el pueblo es el sumo sacerdote, así que el sumo sacerdote podía pecar. Capítulo 4, versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiere pecado por inadvertencia, es decir, que no se dio cuenta,
y el pecado hubiera quedado oculto al pueblo y hubiera hecho algo contra algún mandamiento del Señor. Así que toda la congregación podía pecar. Pero el 4:22 dice que el líder podía pecar, más cuando el jefe peca y por hierro comete algo en contra de algún mandamiento del Señor, su Dios, en algo prohibido, era culpable. Y el 4:27 dice así: si alguna persona del pueblo pecara por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor, en cosas prohibidas será culpable. Todo el capítulo 4 habla de esos pecados cometidos sin desear cometerlos. Por eso es diferente al sacrificio expiatorio. Así es. Porque son pecados, bueno, yo no me di cuenta en el momento que lo cometí. Pero el pastor hace un ratito decía, pero de pronto mi conciencia me atribula, me doy cuenta que lo que hice está mal, y ahora, ¿qué es lo que sigue? El capítulo 4 dice, hay que hacer un sacrificio. Pero eso sí ya es sustitutivo, porque ya el pecado, y por eso es que el capítulo 4 es muy interesante, porque habla, el pecado ya está presente. Y el pecado es tan horroroso porque el capítulo 4 nos trata de mostrar lo horrendo que es el pecado. Porque no importa si yo lo hice involuntariamente. A final de cuentas lo hice. Al final se llama pecado. Y ese pecado requiere ¿qué cosa? Un sacrificio. Ya dijimos que las ofrendas voluntarias, por así decirlo, o de gratitud, expresaban la relación que Dios tenía con su pueblo. Pero con el pecado, esa relación se rompe. Se quebranta. Entonces había necesidad de otro tipo de ofrendas, que son los sacrificios o la ofrenda por el pecado. En la ofrenda por el pecado, en los sacrificios, siempre había sangre. Así es. Sangre de otro. Para que no se derrame mi sangre, tiene que derramarse la sangre de otro. Lo que leyó el pastor en el capítulo 4, si ustedes ven, había diferentes lugares a donde iba la sangre. Por ejemplo, si el sacerdote pecaba, esa sangre entraba hasta el altar del incienso. Si una persona común pecaba, también se derramaba sangre, pero quedaba en el altar de los sacrificios. Se untaba ahí la sangre en los cuernos del altar de los sacrificios. No importa si fuera un príncipe, un sacerdote o un ciudadano común, siempre había sangre. Por eso en Hebreos el apóstol dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa es la diferencia. En las ofrendas voluntarias, ¿verdad? De gratitud, podía o no podía haber sangre, pero por el pecado siempre debía haber la imagen de la sangre sustitutiva de otro pastor. Claro que sí. Sí. Y había otro tipo de ofrendas que son el quinto punto, que son las ofrendas de reparación o ofrendas por la culpa, que está en el capítulo 5, versículo 14, hasta el 6-7, donde justamente dice que a veces la persona puede dañar a algún otro. A partir del versículo 14, el Señor dijo también a Moisés, cuando alguien sin darse cuenta peca en las cosas consagradas, el Señor traerá como sacrificio por su culpa un carnero sin defecto y restituirá a partir del versículo 16 lo defraudado de las cosas santas, añadirá la quinta parte de su valor, lo dará al sacerdote quien era sacrificio. Y luego dice el 17, finalmente si una persona sin darse cuenta peca o cometiere algo prohibido por el mandamiento del Señor, será culpable y llevará su culpa, traerá al sacerdote por expiación, según tú lo estimes un carnero sin defecto, el sacerdote esperará el pecado que cometió por ignorancia y quedará perdonado. Así que otra vez habla del pecado. Y el pecado de reparación, ofrenda por la culpa, podía ser sobre lo sagrado o sobre lo secular. En otras palabras, ¿qué podría ser sobre lo sagrado? Y fíjense qué interesante es esto. Yo cuando estaba leyendo esto decía yo, qué interesante. Porque una persona, ¿cómo podía pecar contra lo sagrado? Quedándose con el diezmo, por ejemplo. Porque estamos hablando de aquellos días. En aquellos días alguien se podía quedar con los diezmos, alguien se podía quedar con las primicias, alguien podía haber dedicado algo al Señor y de pronto decir, híjole Señor, te di demasiado, siempre no. Pero dice, eso ya era cometer pecado. Y como ya cometías pecado, tenías otra vez que recibir el perdón a través de un sacrificio. Pero ahora tenías que añadirle, dice la Escritura en una quinta parte, ¿no? Pero también, en el caso de lo que agarrabas, que no era tuyo, o dañabas a otro, al prójimo. Sí, lo tenías que regresar, pero también tenías que realizar un sacrificio. Pues es interesante, no solamente hay que restituir, sino también hay que ofrendar. Interesante, vamos
Si les parece bien hacer una pausa y regresaremos con esa interesante lección de los sacrificios. No se vayan. Bien, estamos de vuelta y estamos entrando a la tercera y última parte de nuestro repaso de la lección. Estamos analizando la lección número 3, una lección que nos habla acerca de los sacrificios. Por supuesto, no deja de ser, como todo lo que tiene que ver con el santuario, a veces un poco complejo en el entendimiento, pero no por eso deja de ser bella y sumamente espiritual. Así que vamos a entrar de lleno al tercer punto, que tiene que ver con ofrendas contemporáneas. Pastor Abraham, Pastor Isidro, no solo restituir, decíamos en el segmento anterior y con eso terminamos. La persona que tomaba algo que no era suyo, afectaba al prójimo, no solo restituir, sino también sacrificar, ¿verdad?, con sangre sustitutoria. Porque es que finalmente era pecado. Correcto. O sea, yo me quedé con algo de mi prójimo, tenía que regresarlo, pero eso no era suficiente, porque eso restablecía mi relación con el prójimo. Pero mi relación con Dios, ¿cómo se restablece? Solamente se restablecía a través de un sacrificio. Por eso es que, como el pastor Abraham hace un rato, citando al libro de Hebreos, mencionaba de manera muy clara, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, por más que yo quiera. Aunque yo arregle mis cosas con todas las personas que he ofendido. Aunque regrese lo que tomé. Aunque regrese, y aunque le ponga la quinta parte. Si nosotros leemos Levítico capítulo número 5 y el capítulo número 4 que hablan de esto, ustedes van a ver que siempre, en capítulo 5 sobre todo, se restituyen las cosas, pero al final dice, y ofrecerá un sacrificio, ¿no? Ahora eso es importante porque nos lleva a la última parte de la lección. Nosotros tenemos que recordar que hoy todavía nosotros podemos dar ofrendas del mismo tipo que se daban en aquellos días. La ofrenda para mantenerla, por gratitud de mantener mi relación con el cielo. O sea, Dios es tan maravilloso, tan excelente conmigo, tan extraordinario conmigo, que me acepta así como soy, de tal manera que yo le digo, Señor, ¿sabe qué? Me siento tan bien de tener esta relación, Señor, que te voy a traer esto de ofrenda. Como alguien dijo, ¿y qué necesita Dios? No, yo no necesito nada. Pero Él, cuando mira que yo acepto mi dependencia de Él y mi gratitud para con Él, Dios acepta lo que le doy. ¿Verdad? Dios lo acepta. ¿Por qué lo acepta? Por amor y misericordia hacia mí. Porque ¿qué tengo yo que Dios pueda necesitar? No, todo me lo ha dado Él. Todo Él me lo ha dado. Le damos de lo que Él nos ha dado primero. ¿Verdad? Por eso cuando yo le regreso eso voluntariamente es en reconocimiento a su bondad, a su misericordia y a que me acepte como hijo. Por eso es que yo le doy en gratitud. ¿Cómo no le voy a dar? O sea, pero si entendiéramos este concepto, Pastor Abraham, ¿cómo cambiaría también nuestra manera de ofrendar? ¿No te parece? Es que, pastor, qué privilegio tenemos de ser amigos de Dios. Él nos llama así, amigos, nos llama que somos sus hijos de Dios, del Creador, del dueño del universo, del regente de todos los mundos. Ser amigo y ser hijo, ¿cómo no lo, además me da todo para subsistir. ¿Cómo no le voy a agradecer? Entonces yo traigo mis ofrendas voluntarias al Señor cada semana, cada vez que recibo algo, cada vez que Él me da algo, yo traigo ofrendas donde expreso mi gratitud y esa relación se estrecha cada vez más. No es que compremos nosotros las bendiciones de Dios con las ofrendas, simplemente es la expresión de nuestro corazón agradecido al que nos da todo. Amén. Así que entonces, pues yo invitaría a todos a que traigamos ofrendas voluntarias que expresen en realidad lo que el Señor ha hecho por nosotros y que traigamos. Para fin de año vamos a tener una gran oportunidad, la ofrenda de gratitud, donde expresaremos la gratitud que tenemos con Dios por las bendiciones de todo un año. Un año. Vaya ya juntando desde ahora,
Claro, ¿verdad? claro. Para que entonces podamos expresar nuestra gratitud al Señor. Y cuando hablamos, pastor, de las ofrendas semanales, y también debe ser una ofrenda pensada, sistemática, bien planeada, y no solo dar lo que nos sobre, pastor. Cada cuando te da Dios. Entonces debes hacer un plan para agradecerle al Señor, para que puedas darlo sistemáticamente. Sí, porque otra vez decíamos, esas ofrendas demuestran esa gratitud y esa dependencia del Señor. Uh-huh. Entonces, como yo dependo del Señor, cuando reconozco esto, le voy a dar. Y saben que yo lo he visto en mi vida personal, y ahora déjenme, estimados hermanos, que les diga esto, ¿no? Cuando yo voy a la iglesia, ahora yo me acostumbré ya a llevar mi ofrenda, la llevo con tanta gratitud y con tanto cariño, que cuando los diáconos pasan, yo estoy listo a dar mi sobre. Porque es parte de su adoración. Porque es parte de mi adoración y es parte de mi gratitud. Y es parte de mi relación con Dios. Yo me siento tan feliz. Porque Dios acepta eso que yo llevo. Cuando comparado con lo que Él posee, no es nada. Pero Dios cuando me ve, voltea y le dice a todos los demás, ¿ya vieron? Mi hijo viene con gratitud a darme. Por eso es que no es cuánto Dios me puede dar, sino cuánto le puedo yo dar a Él. En gratitud. Para decirle, Señor, me siento tan feliz como de que tú seas mi Dios. Como la viuda de las dos blancas. Así es. Ha habido ocasiones, pastor, en que se recogen los diezmos, las ofrendas y los alfolí vienen repletos. Y yo le digo a las personas, a los hermanos, qué bueno que hay muchos sobres y que hay mucho dinero aquí. Y yo inmediatamente les digo, pero no crean que porque este dinero, esa cantidad va a llegar ahí. No, porque esto, tantos sobres, es la expresión de que Dios ha bendecido a cada familia que depositó su sobre ahí. Amén. Por eso estamos contentos de ver tantos sobres, porque los hijos de Dios reconocen sus bendiciones. Amén. ¿No? Y entonces, siempre debiéramos expresar eso. Yo recuerdo mucho a mi padre cuando preparaba sus ofrendas. Abría su sobre que le habían dado en la fábrica donde trabajaba, escogía los mejores billetes. Él así lo hacía y nos enseñó a nosotros a escoger los mejores billetes, no el roto ni el que está, los mejores billetes, y lo metía inmediatamente en el sobre que la semana pasada había traído a la casa. A veces no tenemos planeada la ofrenda y ahí estamos pidiendo sobres ahí a los diáconos que van pasando el sábado y una pluma pidiendo también cambio. Ahí pidiendo cambios. No, eso tú ya lo preparaste en la casa porque te llevaste sobres a tu casa, preparaste tu ofrenda y creo que eso también es una expresión de nuestra gratitud, planear nuestras ofrendas. A darle al Señor lo mejor. Así es. Y pastor, y la lección, antes de cerrar este segmento, nos dice que lo mejor que podemos darle a Dios, si bien es cierto que es importante darle su ofrenda de gratitud y todo lo demás, económicamente hablando, la mejor ofrenda podemos ser nosotros mismos o debemos ser nosotros mismos. No, justamente eso habla el libro de Romanos, ¿no? Ya lo analizamos este texto la semana pasada. Hay que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Dedicación al servicio del Señor. Amén. Porque me parece que ese es el gran problema que a veces nosotros tenemos. Nosotros a veces decimos, oye, ¿y cómo le hago para hacer algo para el Señor? Dedicación es presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. La lección por eso dice, ¿cuál es el sacrificio de hoy? Sí, voy a dar mis ofrendas, voy a dar mis diezmos, pero Dios quiere que me dé de todo corazón a Él. Que le diga, Señor, en este cuerpo puedes vivir y en este cuerpo tú puedes hacer lo que tú quieras conmigo. Tú me puedes llevar al lugar donde tú quieras, porque el lugar donde tú quieras siempre va a ser el mejor lugar. Tú puedes hacer de este cuerpo tu morada, porque el día que tú mueres en él, entonces todo mi ser va a estar justamente dedicado también a ti, ¿no? Por eso es que de eso habla la dedicación que nosotros debemos darle al Señor todos los días de nuestra vida. El Señor Jesús fue ofrenda por el pecado. Pero Él también, siempre vamos a la cruz cuando muere el Cordero. Es cierto, ese es el pináculo de la salvación, la escena en el Calvario. Pero Él vivió una vida de servicio a los demás. Era una ofrenda de olor grato. Una ofrenda de olor grato. Nosotros, al igual que el Señor Jesús, debemos de vivir, somos ofrenda
Entonces debemos servir al prójimo, debemos vivir una vida de servicio para los demás. Entregarlos. Dice un sacrificio vivo. Los sacrificios, los animalitos tenían que morir. Nosotros somos un sacrificio vivo. Ahora, porque podrá haber alguien que en un, de repente, ¿verdad?, le da un ataque de ser mártir y muere por Jesús. Entregó su vida. Pero a veces es más fácil morir por Jesús que vivir por Jesús. Una vida completa dada a Jesús es un sacrificio vivo, sirviendo a los demás, alabando a Dios, agradeciendo a Dios. Y sirviendo a Dios, pastor, además, porque yo conozco también gente que de repente vienen los nombramientos, que ahorita estamos en temporada de nombramientos. Déjenme descansar este año, ¿no? Déjenme, ya he trabajado mucho. Pastor, uno nunca debe dejar nunca debe cansarse de servir al Señor. Yo digo que no. Hay tantas cosas por qué agradecer al Señor que lo mínimo que podemos hacer es servir en la iglesia agradeciéndole al Señor. Amén. Bueno, pues hemos llegado prácticamente al final de nuestro repaso. Tristemente, nos gustaría seguir compartiendo con ustedes, pero el tiempo se ha ido. Así que vamos a dar palabras finales y con esto vamos a dar la conclusión de nuestra lección. Pastor Isidro. Hermanos, yo no solamente quisiera recordarles que el Señor Jesucristo ya hizo una sustitución de mi muerte. Él murió en la cruz del Calvario para que yo no tenga que morir allí. Y Él hoy está en el reino de los cielos para que yo un día vaya a poder vivir allí. Te invito, hermano, para que puedas confiar en este sacrificio sustitutivo y un día tú también, junto con todos los redimidos, podamos estar en el reino de los cielos. Gracias. Pastor Abraham. La invitación sería que seamos sacrificios vivos, arremedando, copiándole a Cristo Jesús, que fue un sacrificio vivo, y Él es un sacrificio vivo, porque si bien es cierto que murió como ofrenda, por sacrificio a nosotros para perdonar nuestros pecados, pero ahora Él vive por los siglos de los siglos. Seamos semejantes a Cristo Jesús. Gracias, pastor. En la palabra de Dios se dice que un día el Señor reprendió a la gente porque le traía las ofrendas cojas, las ofrendas ciegas, y ya hablamos de eso anteriormente. Hermano, Dios merece lo mejor de nuestras vidas. Si vas a ofrendar, dale al Señor lo mejor de tus ofrendas económicas. Y si vas a dedicarle servicio, dedícale lo mejor de tu vida. Dios merece lo mejor porque Él ya nos dio lo mejor, que fue morir en la cruz en nuestro lugar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos la próxima semana en un espacio más de repaso de la lección, que esperamos sea de bendición como lo ha sido para nosotros hoy. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hasta la próxima.